Ángela Miguel. Bienvenida, doctora. Hola, ¿Cómo muchas estás? gracias. Muy bien. Cirujana Bien. vascular de la Clínica Menorca. Y es que hay que preocuparnos, además de nuestra salud, también de nuestra estética, porque la estética forma parte de la salud. ¿Verdad que sí, doctora? Efectivamente, es una parte importante también. ¿Qué pasa con el calor y con las altas temperaturas? Que seguramente que todas las personas que sufrían varices están viendo empeorar sus síntomas. Efectivamente, con el calor hay más vasodilatación y eso hace que las venas funcionen mal. Si ya teníamos un defecto, porque ya teníamos un poco de insuficiencia venosa, pues todavía ese calor entorpece más ese funcionamiento, ese retorno venoso. Problemas, el calor, a eso sumamos también que pasamos más tiempo encerrados en casa durante este confinamiento, no nos movemos tanto y eso va a empeorar el estado de las varices. Exacto, exacto. Sí que es verdad que esta situación tan excepcional pues ha favorecido pues que no podamos movilizarnos de la misma manera, ya no solo por hacer deporte, sino por la actividad habitual que llevamos, salimos, entramos muchas veces y eso pues estos días se ha impedido de una forma radical. Entonces, pues es importante, dentro de la medida que podamos, en casa, intentar mantener esa actividad y ese ejercicio un poquito para favorecer el funcionamiento de nuestras venas. Por eso que los castellanomanchegos estén tranquilos porque existen técnicas cada vez más novedosas de las cuales vamos a hablar, doctora, en la Clínica Menorca. El teléfono está abierto, 925 28 87 91, nos pueden llamar, nos preguntan y nosotros, la doctora, les va a asesorar y les va a decir cuál es el tratamiento más adecuado. Doctora, por ejemplo, ¿cuál es la técnica más novedosa que están utilizando ustedes ahora? Bueno, en realidad nosotros la técnica que más utilizamos es la técnica con microespuma, de una forma mejorada porque hemos ido adquiriendo pues una serie de detalles que nos permite hacerla mejor, pero la técnica de la microespuma es una técnica ya utilizada previamente. Lo que pasa que poco a poco vamos consiguiendo mejores resultados y abarcando el conjunto de todas las varices que puede presentar el paciente. Como otras técnicas novedosas también tenemos el láser, tanto para las venas más grandes como para las venas más pequeñas, a nivel de novedad, por decirlo así. Y doctora, a veces nos preguntamos cuáles son las varices que se pueden quitar y las que no. ¿Debemos de quitarlas todas? ¿Hay algunas que son más recomendables quitarlas o dependiendo de qué tipo de variz utilizar una técnica u otra? Es verdad que dependiendo de qué variz podemos utilizar una técnica u otra. La espuma, por ejemplo, nos serviría un poco para todas ellas, cambiando la condición, la intensidad sobre todo de esa espuma que utilizamos. Pero luego es verdad que hay técnicas que son indicadas para varices grandes y otras que son solamente indicadas para varices pequeñas. En cuanto a, digamos, la obligación de quitar una variz, hay varices que son patológicas, que sí que entorpecen de una forma muy importante nuestro retorno, nos producen unos síntomas muy desagradables y que afectan mucho a nuestra calidad de vida y que potencialmente podrían ser peligrosos para una complicación. Esas son las que habría que quitar, que son las varices grandes, las que habitualmente se ven como abultamientos en la pierna, que lógicamente a la vista saltan mucho. Luego están las varices más estéticas. Sí que es verdad que Esas sobre todo arañitas, ¿verdad? Que a veces decimos, vale, pues me pongo una falda más larga, pero esa no es la solución. Esa no es la solución. Evidentemente se pueden quitar y esas varices cuando son muy numerosas también producen síntomas. Son potencialmente muchísimo menos peligrosas y los síntomas son menores, pero también pueden producir molestia clínica, además de la molestia estética, que evidentemente pues eso nos preocupa mucho. Desde luego, además, Entonces, que las varices, no solamente, como estamos diciendo, dice la doctora, cirujana vascular, son algo estético que nos pueda hacer más bonita o más fea la pierna en la que han salido, sino que nos puede provocar problemas circulatorios graves, doctora. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto. A ver, tampoco es la patología venosa, las varices es una patología muy frecuente que afecta a una cantidad de gente muy importante, tanto en hombres como mujeres. Es más patente en mujeres porque normalmente nosotras además solemos ser más sintomáticas y nos preocupamos también más por el aspecto de nuestras piernas, pero es muy frecuente tanto en hombres como en mujeres. Es verdad que tampoco es tan común que se compliquen, pero sí que las complicaciones conllevan una afectación crónica y bastante importante. Podrían ser, por ejemplo, las úlceras venosas, que eso ya supone
pues un problema crónico en el que el paciente va a estar continuamente con heridas abiertas en sus piernas que se pueden sobreinfectar, etcétera. Unas complicaciones que a largo plazo pues afectan muchísimo la calidad de vida de estas personas. Por eso hay que tratarlas cuanto antes. Y la gente todavía tiene miedo a esa técnica, a ese posoperatorio, que ha cambiado muchísimo, doctora. Ha cambiado muchísimo. Clásicamente lo que se hacía era arrancar, por decirlo así, las venas, tanto las más grandes como las más secundarias. Directamente a través de incisiones lo que se hacía era extraer esa vena, con el consiguiente hematoma, inflamación y un postoperatorio más complejo. Hoy por hoy se utilizan técnicas, ese arrancamiento aún se puede utilizar en alguna pequeña zona por una serie de condiciones o características que haga que esa sea la mejor opción, pero siempre las varices más importantes se harían con otra técnica, como puede ser la microespuma, como puede ser un láser, etcétera, y luego como complementos, pues podría ser esa misma espuma, utilizada de una forma más flojita, o a veces sí que tenemos que recurrir un poco a esas extracciones, pero ya de trocitos mínimos. ¿En cuánto tiempo me recupero, doctora, cuando me opero de varices? Eso también es muy relativo en función del paciente y de la cantidad y por decirlo así, el calibre de venas que quitemos. Lo digo por muchos hombres, doctora, que yo creo que hay muchos hombres que nos están viendo ahora mismo, están viendo estando contigo y que tienen esas varices, conviven con ellas, con dolores de piernas intensos todos los días y que no se atreven a dar ese paso. Esas varices que estás acostumbrada a ver en pacientes masculinos. Es verdad que los hombres tienen unas varices muy llamativas porque son normalmente unas varices muy grandes, no suelen asociar tanta patología estética. Ese tipo de varices realmente, digamos, para que el paciente esté más afectado, entre comillas, podríamos hablar de una semana. Fíjate. Un poco así, diciéndolo así a modo general. Utilizando unas medias de compresión, poniéndose unas cremas, unos geles, etcétera, que sería un poquito lo más pesado, y haciendo también un ejercicio moderado diariamente, que eso sí lo tendríamos que mantener. Después, pues podríamos aflojar un poquito el tema de la media, no llevarla tantas horas al día y también continuaríamos con el ejercicio, pero realmente la persona va a estar haciendo una vida normal desde el primer momento. Y doctora, salvo algún... ¿Tiene la gente también mucho miedo a... ¿vuelven a salir otra vez las varices? ¿Se vuelven a reproducir? Sí, no, en realidad las varices salen porque la tendencia personal que tengamos a que nuestras venas se estropeen la seguimos teniendo. Eso no la podemos borrar, ni la podemos esclerosar, ni le podemos pinchar nada que lo cambie. Es verdad que hay hábitos de vida que podemos cambiar y eso va un poquito a mejorar y a hacer que a lo mejor si salen con el tiempo salgan menos o sean menos graves. Eso sí que es verdad. Un estilo de vida saludable, una dieta normal, que contenga fibra, que evite la sal, una buena hidratación, un deporte, evitar el sobrepeso, evitar fuentes de calor directas sobre las piernas. Ese tipo de cosas van a ayudar mucho. Ya te digo que siempre hay una base genética, una base individual, que eso no lo vamos a poder cambiar, pero sí que lo podemos matizar mucho con estas cositas que os comento. Y volviendo al tema de la falda, que yo le decía, que muchas señoras a lo mejor no se ponen algún vestido que le gusta más porque se ven esas varices y dicen, bueno, y gente joven incluso, porque no solamente salen a gente mayor, empiezan a salir con 20 y tantos años las primeras arañas vasculares. Doctora, ¿está al alcance de todos? Es decir, ¿yo puedo quitarme ese complejo de ponerme minifalda y por un precio asequible? Sí, nosotros siempre intentamos, pues bueno, si los pacientes tienen una cantidad muy exagerada de varículas, que a veces existen mujeres que tienen muchas arañas vasculares, pues intentar hacer un paquete, digamos, pues bueno, un precio cerrado, asequible, porque asumimos que van a ser unas cuantas sesiones las que va a necesitar el paciente. De esa manera podemos facilitar que aunque necesite una repetición, en vez de ir pagando por cada sesión, que a lo mejor eso le eleva un poco el precio, pues decir, venga, que sepas que te va a costar esto, con esto asumimos todos los costes y iríamos repitiendo esas sesiones sobre esas arañitas. Exacto, y además el trato excelente que siempre tenéis en la Clínica Menorca. Doctora, van a estar en las mejores manos. Muchas gracias. Así a vosotros. Muchas gracias, un beso enorme. Doctora Ángela Miguel, cirujana vascular, ya nos ha contado que no tenemos por qué vivir con las varices. Es el momento, además, ahora que llegan las altas temperaturas, de pasarse por la clínica y de mejorar su aspecto estético y, sobre todo, su salud.